Muy bien, agua con sal. Y ahí tenemos un ejemplo de mezcla. ¿Alguien más que quiera participar mientras van ingresando sus compañeros? Otro ejemplo de mezcla que hayan realizado en el colegio, en casa. ¿Quién más participa? Gerardo, Álvaro, Rodrigo. Activen su audio, a ver chicos, ¿quién me dice? Así como Nicole, un ejemplo de mezcla. ¿Nada? Salma, Mauricio, María Gracia, Marister, Jared, Héctor. Ejemplo de mezclas. Si yo preparo mi desayuno, si preparo un té, si le agrego azúcar al café, ¿será ejemplo de mezcla o no? ¿Quién me dice? Si se diluye, sí. Ujú. La mezclas, ahí agregas 1 o 2 cucharadas de azúcar y de hecho que formas tu mezcla de agua azucarada, ¿no? Pero a veces le agregamos algo más, no solamente tomamos agua con azúcar. ¿Y qué pasa si es que en lugar de agregarle azúcar, mezclamos agua con alcohol? Que eso es lo que hacíamos hace poco, ya que para matar a este virus, nosotros utilizamos el alcohol medicinal, pero a veces nos venden una botellita cuyo numerito fuera es 96 grados. Y el MINSA nos mencionó que el alcohol que deberíamos utilizar sea de 70 grados, no sé si escucharon. Pero una de las recomendaciones del MINSA era que si compras una botella de alcohol de 96, le debes retirar la tercera parte y debes agregarle agua para bajarle esa concentración. Y ahí recién lo podemos utilizar. Cuando le agregas agua al alcohol o alcohol al agua, ¿hacemos o no hacemos una mezcla? ¿Quién me dice? Sí, no. Sí, sí. Entonces el tema del día de hoy justamente es mezclas, solo que va a llevar otro nombre. El tema del día de hoy es conocido con el nombre de sistemas dispersos. Y de todas las mezclas que ustedes puedan conocer, hay algunas cuyas partículas se notan. Por ejemplo, tu compañera dijo, si se diluye el azúcar, cuando uno agrega sal o azúcar o alcohol, ya no logra diferenciar las partículas ahí de la sal, del azúcar, no logra verlas. Pero a veces cuando hacemos nuestras mezclas, como los jugos, cuando nosotros tenemos un jugo, por aquí creo que tengo un ejemplo. En el caso de los jugos, el agua y la arena, nosotros ahí sí podemos observar a los componentes, las partículas son más grandes y en otras no. Es por eso que el tema del día de hoy no solamente habla de una mezcla, sino que hay que diferenciarlas. Voy a hacer un dibujito antes de explicar. Vamos a poner como ejemplo la salmuera que nos dijo Nicole. Por aquí tengo mi recipiente. Sí, seguro han preparado ustedes agua salada. Cuando eran pequeños y se les caía el diente, ¿qué es lo que hacían? Dicen, agua con sal, enjuágate con agua y sal, ¿cierto? Si uno le agrega sal, la sal de casa, la sal de mesa, a un recipiente con agua, el resultado va a ser algo que no puedas diferenciar. Por aquí tenemos un recipiente donde solamente ves algo blanquecino. Vamos a ver solo una tonalidad. Y a esta le llamamos agua salada. Ya no se puede ver, no se distinguen las partículas.
excepto que le eches una gran cantidad y se quede en el fondo, ¿no? Lo mismo pasa con el azúcar, cuando no la disuelves bien, no mueves bien, o le agregas demasiada azúcar, se queda en el fondo. Pero si estamos hablando de una cantidad pequeña, entonces solamente vas a ver algo blanquecino, agua salada. Lo que tú le agregas sería llamado fase dispersa. Ese componente que agregas en menor cantidad, que puede ser el azúcar, que puede ser la arena también, que puede ser el alcohol, que puede ser la sal, cuando uno prepara sus mezclas o cuando uno junta. De hecho que hay uno que está en menor cantidad y hay otro que está en mayor cantidad. Ese sería la fase dispersión. La cantidad que se agrega en mayor proporción, que generalmente es el agua, se dan cuenta que la mayoría de nuestras mezclas es con agua, sal y agua, arena y agua, alcohol y agua, azúcar y agua, por eso el agua se llama solvente universal. La mayoría de veces utilizamos en las mezclas al agua. Ese conjunto de agua salada no solamente la vamos a llamar mezcla, la vamos a llamar sistema disperso. El agua salada ya va a ser el resultado. Por eso es que nuestro tema del día de hoy se llama sistema disperso, porque vamos a tener ahí uno que está en menor cantidad y otro que está en mayor cantidad. Si tú le agregas azúcar, esa sería la fase disperso. Si tú le agregas alcohol, esa es la fase disperso. Si tú le agregas arena, esa es la fase dispersa. Siempre el que está en menor cantidad va a ser la fase dispersa. Y el que está en mayor cantidad es la fase dispersada. Y todo ese conjunto, que tú lo llamas mezcla, se va a llamar sistema disperso. Pero a veces nuestras mezclas tienen un resultado donde se puede ver. A veces nosotros tenemos un resultado donde las partículas son muy pequeñitas, chiquitas, que no se puede distinguir. A veces esa fase dispersa es insignificante. Otras veces es muy grande esa fase dispersa. Son partículas que incluso las podemos ver. Como cuando te tomas un jugo de fresa, tú dices, uy, ahí se nota la fresa, en la fruta, la maracuyá, se nota todos los componentes que incluso dejas el vaso y se queda en el fondo, ahí se nota. En ese caso, la fase dispersa es mucho más grande y lo puedes ver a simple vista. En otros casos, el resultado no es ni tan grande ni tan pequeño. Se puede ver quizá con el microscopio. Algunos han tenido la oportunidad en el colegio de ver algo con el microscopio, una gota de sangre, quizá han visto un pedazo de cebolla. Cuando ya puedes distinguir, así sea con ayuda del microscopio, cuando la fase dispersa no es ni tan grande ni tan pequeña, ya recibe otro nombre. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver si están atentos antes de empezar. Chicos, ¿quién está en mayor cantidad? ¿La fase dispersa o la fase dispersante? En mayor cantidad. ¿Quién me dice? O pregunto. La fase dispersa. En mayor cantidad, en mayor cantidad. Dispersante. Aquí está. Siempre el que está en mayor cantidad, acuérdense del agua, el agua es la fase dispersante. ¿Alguna vez ustedes en el colegio también han hecho sus mezclas, no?
O cuando ibas a la playa y querías hacer tu castillo, a veces juntabas arena con agua. Otros le agregaban una pequeña cantidad, jugaban con la arena, con el agua también. El agua va a ser la que está en mayor cantidad y es la fase dispersante. Y la dispersa es la que está en menor cantidad. Cuando tú preparas tus desayunos también, ahí empieza a analizar quién está en mayor cantidad. Cuando te preparas un té, un café, dices, el café, el té, está en menor cantidad, esa es la fase dispersa. Y como tenemos distintos tamaños de la fase dispersa, es que vamos a empezar a clasificar el tema del día de hoy. En otras palabras, para que sea más fácil, vamos a darle el nombre de mezcla. Un sistema disperso va a ser una mezcla, pero esa mezcla se va a clasificar según el tamaño de las partículas de la fase dispersa, de lo que tú has disuelto ahí. Aquí en el dibujito se ve mucho mejor que en el que yo hice. Mira. En algunos casos el tamaño es pequeñito. Lo que está ahí disuelto es pequeñito y no se va a poder ver ni con el microscopio. En otros casos es demasiado grande, que se va a poder ver incluso a simple vista. Y en otros casos es intermedio. Según ese tamaño, vamos a ir dando nombres. Vamos a decir, el sistema disperso de tamaño pequeñito, que no se pueda distinguir, cuyas partículas de la fase dispersa sean menor a 1 nanómetro, que ni siquiera con el microscopio lo pueda ver, ellos se van a llamar soluciones y son los que más nos interesa el día de hoy. En los exámenes de admisión, las preguntas más son de soluciones, están enfocadas en soluciones, en las famosas mezclas homogéneas. Pero ¿quiénes son las suspensiones? Las suspensiones son aquellos que tienen un tamaño más grande. La arena en agua se nota a simple vista, el jugo de fresa, el jugo de maracuyá, los jugos, o cuando comprabas un frugos en botella, tú veías que en el fondo estaba más oscuro y lo tenías que agitar porque si no, sabías que ibas a tomar solamente el agua. Ellos van a ser las suspensiones, cuyas partículas son más grandes, ¿ves la imagen? En cambio, los coloides van a ser mezclas llamadas incluso microheterogéneas, porque no son ni tan grandes ni tan pequeños, pero podríamos verlo con ayuda de un microscopio. Ahí está la sangre. Yo me pincho, veo por ahí algo rojo, puedo pensar que es homogénea, puedo pensar que es una solución. Sin embargo, sé que si llevo una gota de mi sangre al microscopio voy a poder observar. ¿Qué tiene la sangre, chicos? A ver, ¿qué les han enseñado en el colegio? ¿Qué componentes tiene la sangre? ¿Quién se acuerda? Glóbulos rojos. Puedes ver a esos glóbulos rojos en el microscopio, pero recién con el microscopio, a simple vista uno no puede verlas. Ellos son los famosos coloides. Entonces vamos a ver cada uno de ellos, mira. Las suspensiones van a ser mezclas o sistemas dispersos donde el tamaño va a ser grande de las partículas que están ahí disueltas. Por eso es que podemos visualizarlas. Por eso es que incluso las llamamos heterogéneas, porque se ven a simple vista. Ahí yo veo, dejo reposar y veo que la arena, el agua se nota, la fresa, el maracuyá, se nota. La pulpa, la esencia de la fruta se separa, incluso hay jarabes que dan a los niños que dice suspensión, agítese antes de usar. ¿Por qué? Porque sus partículas son tan grandes que gracias a la gravedad se quedan en el fondo del recipiente. Y lo puedes separar fácilmente. Puedes utilizar incluso un filtro, ¿no? Un papel filtro, para poder separar a los componentes. Esperas que repose y listo. Ellas son las suspensiones. Hay otra que no se puede ver a simple vista, que nos confunde. Pero si nosotros utilizamos la luz, como ven aquí en la imagen, sí seguro les ha pasado, que a veces vemos el polvo en el aire.
vemos un aire polvoriento y decimos, ¿qué son esas partículas que estoy viendo? Pero eso lo ves recién con la luz. En otros casos vamos a utilizar el microscopio. Entonces los coloides van a ser mezclas heterogéneas, pero heterogéneas que necesitan que uses al microscopio o que uses por ahí la luz para recién poder visualizar a las partículas. Cuando tú utilizas a la luz, seguro que en física ya te van a mencionar o lo han mencionado, cuando usas a la luz para poder ver a esas partículas, se le conoce como el efecto Tyndall. Te estás ayudando de la luz para poder visualizar a los componentes. Y en algunos casos vamos a ver que esas partículas tienen un movimiento que parece zigzag y se le conoce como movimiento browniano. Estas dos características, poder visualizarlo gracias a la luz y ver el movimiento en zigzag, son propias de las mezclas que no son ni tan grandes ni tan pequeñas en sus componentes, llamadas coloides. Sí, seguro han escuchado de los coloides. ¿Quién es un coloide? La mayonesa, otro coloide, la sangre, otro coloide, la espuma de afeitar, la neblina que ahora percibimos. Abres la ventana y dices, pero profesora, ahí no se puede ver, no se logra distinguir. Y de pronto, si te ayudas de la luz, sí se puede. No es ni tan grande ni tan pequeño, las partículas. Pero la que más nos interesa van a ser esas mezclas donde no puedas distinguir a los componentes, donde ya sean llamadas mezclas homogéneas, como el ejemplo que dijo tu compañera, el agua salada, la salmuera. Ella ni siquiera llevando al microscopio puedo ver a las moléculas del agua y a la sal, no la puedo ver, porque son muy pequeñitas esas partículas. E incluso aquí vamos a darle otro nombre. Vamos a decir que el componente que se encuentra en menor cantidad se llama soluto. La sal, el azúcar que tú le agregas al agua se le llama soluto. Y el agua se le conoce como el solvente, o el que está en mayor cantidad se le conoce como solvente. Así que vamos a ver si están atentos. Creo que por aquí tengo algunas preguntas para que me empiecen a ayudar. A ver, chicos. Tengo algunas preguntas de verdadero o falso, de correctas o incorrectas, para que me empiecen a ayudar. Necesito que activen su audio y me digan su respuesta. Tienen un minuto para realizar. Disculpa, yo creo que es la B. Gracias, Isanami. A ver. Ya tengo una respuesta. Vamos a ir marcando, ¿ya? ¿Quién más? ¿Quién más me active el audio y me ayuda? Vamos, digan su respuesta, no La importa. E. Gracias. A ver, por aquí hay otra. Vamos a marcarla, ¿ya? Para recordar cuál me han dicho. ¿Alguien más?
La B. Perdón, no lo escuché. La E. La E también, ya nos quedamos con la E. ¿Quién más? Una más que apoye la B, la E o quizá tenga otra respuesta. La E. También la E, listo. La B, Vamos no, la B. la B ya. Va ganando la E, pero también han apoyado a la B. Vamos a revisar. Con respecto a los sistemas dispersos, que son para nosotros más conocidos como mezclas. Cuando uno mezcla, e incluso en el colegio los tienen mezclados a ustedes. Chicos y chicas están en un salón, ¿cierto? Cuando toca el timbre del receso, ¿qué pasa? Ustedes se separan. Vuelve a tocar el timbre, se juntan. Y así están. Se separan, se juntan. No porque se hayan juntado, van a cambiar. Ustedes siguen siendo los mismos. Algo similar ocurre cuando juntamos. Yo tengo mi vaso con agua, le agrego azúcar. Estoy mezclando agua con azúcar. Los componentes están ahí. Por eso es que tú pruebas, se siente el sabor dulce porque el azúcar sigue ahí. Mueves y dices, es líquida, porque el agua le da justamente el estado físico a esa mezcla. Está ahí. No es que se hayan transformado y hayan originado algo nuevo, no. Por eso es que nos dice, los sistemas dispersos son mezclas de dos o más sustancias en las que ninguna de ellas pierde su identidad verdadera. No hay reacción química. Una mezcla nunca va a ser igual a una reacción química. Si algo ya reacciona, ya no va a ser mezcla. Siguiente. Están formados por una fase dispersante o continua y una fase dispersa o discontinua. Sí, eso es lo que habíamos mencionado, ¿se acuerdan? Sus componentes, aquí está la diferencia entre las claves. A ver, vamos a, ¿cuál nos queda? Mejor todavía no borro. Sus componentes se pueden separar por métodos químicos. Falso. ¿Por qué? Tú solamente puedes separar algo por métodos químicos si es que hubo una reacción química. Cuando tú quieres separar el agua de la sal o la sal del agua, yo tengo aquí agua salada, imagínate, y quiero separar el agua de la sal o la sal del agua. ¿Qué me recomiendas hacer si quiero separar el agua de la sal? Exacto, muy bien. Si yo lo caliento, va a llegar un momento donde el agua se evapora, ¿cierto? Dejo ahí buen tiempo, se va a evaporar el agua y vas a ver que en el fondo te va a ir quedando la sal. Recuperas tu sal, solo que el agua se va a ir porque sale en forma de vapor. Ese método de calentar es simplemente un método físico. Lo mismo pasa con los componentes de la sangre. ¿Han escuchado de la centrifugación? Ahora la donación no se hace exactamente de sangre. Hay algunas personas que necesitan que le dones componentes de la sangre. ¿Y cómo separan a los componentes de la sangre? Con ese mismo método que nosotros usamos en la lavadora. Ese método de girar, de la fuerza o de la centrifugación, lo mismo. Solo que no es una lavadora, pues son aparatos más chiquitos, donde van a estar los tubos con sus respectivas muestras. Entonces no puedo utilizar métodos químicos. ¿Por qué? No se puede usar método químico porque no hay reacción química. Solamente puedo utilizar métodos físicos. Yo quiero separar la arena del agua
Entonces agarro, no sé, un papel filtro, ¿no? Una coladora también puede ser, una malla puede ser. Me voy a quedar entonces con la letra B. ¿Se entendió, chicos? Sí. Listo. Siguiente, creo que acá tengo otra. Sí. ¿Verdadero o falso? Díganme así como me han estado mencionando su clave, díganla. Para ver cuál es la que analizamos o cuál es la diferencia entre una y otra respuesta, ¿ya? ¿La ves? La primera, ¿verdadero o falso? Falso. Verdadero. Una solución era una mezcla, ¿cierto? Habíamos visto que teníamos tres ejemplos. Teníamos por ahí, si hablamos del tema de hoy, de sistemas dispersos o de las mezclas, los habíamos separado en tres. Por ahí teníamos la suspensión, teníamos los coloides y teníamos la solución. Esa separación era por el tamaño de las partículas, pero cualquiera de ellas, cualquiera, siempre va a utilizar para separar a sus componentes método o métodos físicos. Porque recuerda, son mezclas. Las mezclas no tienen reacciones químicas. Es por eso que la primera nos dice, los componentes de una solución o mezcla homogénea se separan por métodos físicos, sí, cualquiera, sea un coloide, sea una suspensión, sea una solución. El método que vamos a utilizar tiene que ser físico. 2. El estado físico. Hace rato te puse como ejemplo, mira, aquí tengo agua, y si yo le agrego azúcar o le agrego sal, apuesto que el resultado, lo muevo, imagínate que ya le agregué sal, el resultado sigue siendo líquido, gracias al solvente. Como el solvente es líquido, mi resultado es líquido. Significa que el que me ayuda a definir el estado sólido, líquido, gaseoso, es el solvente. El que está llegando, que es el soluto, si yo le agrego azúcar, ese es mi soluto. Si yo le agrego sal, ese es mi soluto. Él me va a ayudar a dar características. E incluso yo digo, como le agrego azúcar, es dulce. Como le agrego sal, uy, el sabor es distinto. Incluso puede conducir la corriente eléctrica si le agrego sal aquí. Pero el estado físico es gracias al solvente. Por eso es que incluso nuestro aire, ¿ustedes saben cuáles son los componentes del aire? Cuéntenme. ¿Qué tenemos en el aire, chicos? ¿Qué es lo que más tenemos en el aire? Nitrógeno. Muy bien, el nitrógeno es lo que más tenemos, ¿cierto? Ya, aquí vamos a colocar como ejemplo al aire. Vamos a agarrar una porción del aire
y vamos a colocar. Tu compañero dijo que hay más nitrógeno, hay casi el 78% del nitrógeno. Hay el 21%, este va a ser mi ejemplo, antes de contestar. 21% del oxígeno. Y también te han dicho que en el aire está el CO2, está un gas noble que es el argón, te han dicho que hay de todo en el aire, sobre todo en el aire de Lima. Ese 1% son otros. ¿Quién va a ser aquí el que está en mayor cantidad? Él está en mayor cantidad. Por lo tanto, a él le vamos a dar el nombre de solvente. Y los que están en menor cantidad van a llevar el nombre de solutos. Nuestro aire es gaseoso. Y eso es gracias a que el nitrógeno, que es el que está en mayor cantidad, es un gas. Imagínate si el que está en mayor cantidad hubiese sido líquido, nuestro aire no hubiese sido gaseoso, hubiese sido líquido. Si el que está en mayor cantidad fuese un sólido, el resultado tiene que ser un sólido. El que me ayuda a distinguir o definir o saber el resultado o el estado físico de mi mezcla es el componente que está en mayor cantidad. Y los que están en menor cantidad pueden ser varios. Aquí en el aire depende, profesora. En el aire puede encontrar dióxido de carbono, vapor de agua, puede encontrar argón, puede encontrar partes por millón de ozono. Pero el que está en mayor cantidad es el nitrógeno. Y él es el que me ayuda a definir. Con esto ya podemos sustentar. Ahora regreso a mi pregunta. El estado físico de una solución lo predice o lo define el solvente verdadero. Toda mezcla donde se esté utilizando gases va a ser homogénea o va a ser solución verdadera. Ese es cierto. Acuérdate del aire. Acuérdate de este ejemplo del aire. Cuando se están reuniendo gases, el resultado tiene que ser solución. No es como agregar un sólido en un líquido, no. Siempre que usemos gases, el resultado va a ser algo homogéneo. Entonces tenemos como respuesta la letra A. La siguiente, me ayudan con la siguiente para concentrarnos en soluciones. A ver ahí. Señala la alternativa que contiene un par de sistemas dispersos, dispersiones o mezclas. A una de ellas debe tener agua. Cuando dice acuoso, significa con agua. Una de esas mezclas debe tener agua. Y la otra solamente es gaseosa. Pero recuerda que lo que estás buscando deben ser soluciones, mezclas homogéneas. Una mezcla tiene que ser con agua y otra mezcla homogénea tiene que ser de puros gases, o el resultado tiene que ser gaseoso. Vale. Gracias. A ver, por aquí tengo uno, la D, ¿quién más? Vamos a ir marcando, ¿ya? ¿Alguien más? La D. También. ¿Quién más? La D. Muy bien, creo que todos coinciden ahí con la respuesta. Vamos a ver, ¿por qué no puede ser la A? Porque el primero es el bronce. ¿El bronce en qué estado se encuentra? ¿No? ¿El bronce qué es? Sólido. Sólido, muy bien.
¿Qué es el bronce? Es una aleación o mezcla homogénea donde está el cobre y el estaño. Este de aquí no puede ser, la malogró. ¿Por qué no puede ser la letra B? Porque la neblina es un coloide. ¿Por qué no puede ser la C? Porque el humo es un coloide. ¿Por qué no puede ser la E? Porque en la gasolina no hay agua. En la gasolina tenemos hidrocarburos, incluso ni siquiera se mezcla con el agua. Así que la única que encajaba para decir salmuera, agua salada y el aire, gases. Muy bien, chicos, la letra D. Vamos a hacer una pausa y continuamos con las soluciones.